En el año de 1967, mes de febrero, en Estados Unidos, un grupo de muchachos quería hacer un retiro espiritual. Acababa de terminar, hacía un año, el Concilio Vaticano II. Y en el Concilio Vaticano II, los 2000 obispos que allá se congregaron, lo hicieron durante 3 meses cada año, durante 4 años, hablaron mucho del Espíritu Santo. Y cuando terminó el Concilio Vaticano II culminó el 8 de diciembre de 1965. Cuando terminó el concilio, en la iglesia, mucha gente decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ya terminó el concilio, ya nos dejaron una enseñanza grande sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo la llevamos a cabo? Y un grupo pensó hacer un retiro espiritual. Eran universitarios casi todos. Se reunieron en el mes de febrero en una casa de Pittsburgh que se llama El Arca y la Paloma. Porque allá en Pittsburgh, cuando llegaron los conquistadores ingleses y franceses, los 2 primeros barcos en que llegaron, uno se llamaba El Arca y otro La Paloma, de manera que no era propiamente una alusión al diluvio universal, sino a los 2 barcos que llegaron allá con los primeros conquistadores. Bueno, y llegaron entonces a hacer su retiro espiritual el 4 de febrero. Pero cuando llegaron a la casa de retiro, les dijeron, nos da muchísima pena, pero no los podemos recibir. Ellos decían, ¿por qué? Si ya pagamos, si tenemos todo separado desde hace tiempos. Dijeron, sí, pero no podemos porque hubo un daño en el acueducto y entonces no tenemos agua. Y no podemos recibir un grupo grande de muchachos si en los baños no funcionan los servicios higiénicos, si no tenemos de dónde darles agua siquiera para lavarse las manos, para el aseo personal. Ellos comprendieron que realmente no se podían reunir. Y entonces dijeron, bueno, pero ya que estamos acá, en la casa de retiro, permítanos ir a la capilla y tener la primera reunión. Explicamos por qué no podemos seguir reunidos y nos vamos. Y les dijeron, bueno, eso sí lo permitimos. Vayan a la capilla a la primera reunión. Y estaban ahí en la capilla dando las explicaciones cuando a un muchacho se le olvidó que no había agua. Y entonces se levantó y se fue al servicio sanitario. Y cuando abrió la llave del lavamanos para lavarse las manos, comenzó a volver el agua, o sea, un chorro de agua, gas, como cuando quitan el agua y se vuelve y la vuelven a poner después. Entonces él, al ver ese fenómeno del agua que salía y que cesaba de brotar, comprendió que estaba volviendo el agua y era que realmente las autoridades de la casa de retiro habían llamado al acueducto, habían dicho el daño que había y habían venido obreros del acueducto y en ese momento acababan de poner de nuevo el agua. Entonces el muchacho, al ver que había agua, regresó rápidamente a la capilla y dijo, muchachos, no nos tenemos que ir, ya llegó el agua, ya pusieron el agua. Y claro, ese fue el estallido de alegría. Parecían tan locos casi como ustedes, pero más o menos. Y entonces pudieron seguir el retiro, no tuvieron que irse. Así comenzó en febrero de 1967 la renovación carismática, en Pittsburgh, en la casa del Arca y la Paloma.
A los 15 días volvieron a organizar otro retiro y comenzaron a organizar retiros y retiros. Eso fue en febrero. En el mes de septiembre, un grupo de muchachos norteamericanos planeó un paseo, un tour turístico aquí a Colombia y vinieron a Bogotá. Fueron a la embajada norteamericana y dijeron, bueno, quisiéramos conocer Bogotá, ¿qué nos aconsejan? ¿Qué debemos visitar? Y en la embajada americana les dijeron, pues les aconsejamos que vayan a un barrio popular que llama El Minuto de Dios. El Minuto. ¿Por qué les aconsejaron venir al Minuto de Dios? Les dijeron, porque allá hay un sacerdote que está construyendo viviendas para familias de menores recursos. Ya lleva algunos años construyendo viviendas, pero sobre todo porque allá vino un muchacho de Estados Unidos, familiar de un padre budista, y ese muchacho, pues claro, sabe inglés, entonces él les puede servir a todos ustedes de intérprete. Él los puede acompañar, les va traduciendo lo que allá les diga la gente en castellano y así ustedes aprovechan la visita. Cuando el padre García Herreros supo pues que llegaban esos gringos, me fue a visitar. Yo en esa época trabajaba en la conferencia episcopal, era director de un departamento que llama Departamento de Fe y Moral. El padre me dijo, hombre, como tú eres el director del Departamento de Fe y Moral, a ti te toca organizar todos los encuentros que tengan sentido ecuménico. Entonces, aquí hay un montón de muchachos norteamericanos, unos son católicos, otros evangélicos, otros bautistas, pero a ti te toca organizar el encuentro. Invítalos y entonces organizamos una cosa ahí para que en Bogotá conozcan. Yo le dije, bueno, pero voy a preguntarle al señor arzobispo. Le pregunté al señor arzobispo y me dijo, no, no te metas con eso. Entonces yo les dije al padre García Herreros, no puedo, el señor arzobispo no quiere. Y el padre García Herreros dijo, bueno, si el señor arzobispo no aprueba, no hacemos nada a nivel de Bogotá. Pero yo como párroco del Minuto de Dios sí lo puedo hacer a nivel de la parroquia. Entonces voy a hacer un encuentro carismático a nivel de la parroquia. Ese fue el primer encuentro carismático en el Minuto de Dios en septiembre de 1967. Y comenzó la renovación a crecer poco a poco. Fueron llegando algunos gringos, otros de acá, del país, venían a conocer qué era lo que había aquí en el Minuto de Dios. Y comenzamos poco a poco a hacer reuniones. Comenzamos a dar seminarios de vida y con el padre García Herreros entonces planeamos que en la Semana Santa de 1973, que era en abril de ese año, íbamos a dar un retiro para los muchachos, íbamos a hacer un seminario de vida en el Espíritu. Ese seminario de vida en el Espíritu lo hicimos acá, donde están ustedes. Aquí hablaba la gente y ahí la gente escuchaba. Entonces dimos el seminario de vida en el Espíritu. Yo recuerdo que a mí me correspondió hacer la enseñanza sobre la salvación, Jesucristo que salva. Y la gente quedó feliz. Recuerdo que ahí en la plaza, todos sentados en el suelo, en esa época no había pavimento, sino que eso era hierba, y ahí se sentaban todos. Fue el primer concilio de jóvenes, así lo llamamos. Ya le celebramos en abril del año pasado los 50 años. Y entonces los muchachos cuando salieron, ellos sí se sentían misioneros. Dijeron, vamos a contar por toda Colombia
lo que aquí nos ha pasado. Vamos a contar, vamos a predicar en Colombia. Me acuerdo que había un muchacho les cuento que al principio, cuando comencé con el padre Rafael a invitar a los muchachos a que vinieran, decíamos, ¿cuántos muchachos irán a venir? Y pensamos que de pronto venían por ahí unos 80. Entonces conseguimos en 80 casas que le dieran hospedaje a uno de los muchachos y le cobrábamos a cada joven 20 pesos, porque en la casa donde lo hospedaban le debían dar la comida de la noche y el desayuno de la mañana, y con los 20 que ellos daban hacíamos un pequeño capital para el almuerzo de todos los que vinieran. Pensábamos que venían 80. Y era de Jueves Santo a Domingo de Resurrección. Pero el miércoles santo por la noche llegó un bus de Pereira. Y de Pereira, solo de Pereira, ya venían 50. Entonces dijimos, si de Pereira vienen 50, ¿cuántos más irán a venir? Nosotros que estamos esperando 80 en total. Entonces le dijimos a las religiosas, vayan de casa en casa, consigan más hospedaje, hagan lo posible para que haya mucho más. Y claro, ellas, las hermanitas, estuvieron buscando hospedaje. Yo recuerdo que en la casa donde vivía yo en ese día, en esa época, hospedé 16 muchachos. Pues les cuento que cuando estaba terminando el concilio, le dijimos a uno de los empleados del minuto, a ver, hagan la cuenta, ¿cuántos vinieron? ¿Cuáles resultados hay? ¿Cuáles son las consecuencias? Ellos contaron los grupos que se estaban reuniendo y saben, de los 80 que esperábamos, ¿cuántos llegaron? Llegaron 4.860. Vivieron la experiencia del seminario de vida en el Espíritu, salieron todos comprometidos a ir a hablar del Espíritu Santo por todas partes. Y así nació propiamente, aunque aquí en el Minuto de Dios había llegado la renovación, como ya les dije, en 1967, realmente el empujón grande fue con el Concilio de Jóvenes en 1973. Al año 74, entonces hicimos aquí primero en el año 73 hicimos una reunión latinoamericana. Nos llegó gente de muchos países. La quisimos repetir en 1974. En esa ocasión invitamos aquí a que predicara a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Tuvimos mucha gente, llegó gente, recuerdo que Monseñor Talavera, Salvador Carrillo Alday, Alfonso Navarro Castellanos vinieron de México, pero muchos otros de otros países. Vino el padre Ramos, Miguel Ramos y Francisco Ramos vinieron de Ecuador, vino Guillermo Nolan de Venezuela, Pedro Durá también de Venezuela, vino el padre Chagas de Brasil, Osmanio Pereira también llegó de Brasil. Bueno, fue llegando la gente y esto se fue prendiendo y aprendimos con la visita de muchachos y de gentes de Brasil, de Estados Unidos, de Paraguay, de Uruguay. Julio Elizaga vino de Uruguay, Tomás Martínez vino de Paraguay, de Argentina estaba José Torres. Bueno, eso fue una locura, ver gente de todas partes que no nos conocíamos, pero que nos sentíamos todos hermanos y que sabíamos que todos podíamos trabajar unos con otros para que el reino de Dios se extendiera por toda Colombia, para que el Espíritu Santo encontrara en nosotros siervos fieles, que encontrara quienes pueden hablar del Espíritu y trabajar de Él. Si quieren mañana o pasado mañana, después voy a contar algunas otras cosas, aquí no porque se me duermen, pero de todas maneras,
Eso les quiero decir. Ustedes son los herederos después de 50 años de estar trabajando. En Cali había la parroquia San Juan Bautista del Guabal y había dos padres norteamericanos que después fueron obispos en Estados Unidos, el padre Guillermo Wigan y el padre Nicolás Walsh. Y ellos comenzaron la renovación carismática en el Guabal de Cali con la ayuda de Toro. Luego entonces estaba de obispo en Cartagena, Monseñor Izaza, y resulta que un día le llegaron a Monseñor Izaza una pareja de protestantes, Francisco Glenn y Marilyn Glenn, y entonces le dijeron: Monseñor, queremos venir a poner una queja. Estábamos predicando y como la gente supo que éramos evangélicos, entonces nos tiraron piedra. Y Monseñor Izaza dijo: eso es imposible, que un católico tire piedra a un hermano, aunque no sea de su misma fe. Y el señor Izaza, Monseñor Izaza, se puso de rodilla delante de esos dos evangélicos y les dijo: en nombre de la Iglesia Católica les pido perdón. Y con eso, esa pareja de evangélicos se convirtió al catolicismo. Y luego, Monseñor Alfonso Uribe, que había recibido publicidad de renovación de un padre salesiano en La Ceja y que también había hablado allá en Medellín con esta pareja de evangélicos, Monseñor Alfonso, que tenía tanto prestigio como teólogo, él era vicepresidente de la Conferencia Episcopal, todavía no había fundado los Siervos del Espíritu Santo, todavía no habíamos hecho el primer retiro carismático allá de sacerdotes en La Ceja. Ese retiro lo organizamos como 4 años después, porque en Caracas estábamos en una reunión y un padre de la República Dominicana me dijo: Diego, organiza un retiro para sacerdotes aquí en Colombia. Y yo le dije: no creo que aquí el señor cardenal me permita hacerlo, pero voy a pedirle a Monseñor Uribe que me dé hospedaje en La Ceja. Y Monseñor Uribe me invitó a que fuera, conocí el edificio del seminario, acepté hacer allá el primer retiro de sacerdotes en agosto de 1977, creo que fue, y luego entonces comenzamos los retiros para sacerdotes. Y después Monseñor Alfonso organizó la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Y por todas partes, sería de no acabar seguirles contando experiencias, pero lo mejor que me sucedió fue que el padre Tomás Fores, que era de Puerto Rico, que había venido aquí a Colombia, que nos había invitado a hacer un ECLA en Aguabuenas de Puerto Rico. Entonces el padre Fawcett habló con el cardenal José Suenens. El cardenal Suenens era el arzobispo de Lovaina, y entonces le contaron al cardenal Suenens qué era la renovación carismática. Él se hizo carismático, escribió un libro que llama Un Nuevo Pentecostés sobre la renovación carismática. Y entonces el cardenal Suenens me escribió una carta y me invitó a que perteneciera y que ayudara a formar el Consejo Internacional, que primero se llamó el ICO, el ICO, y después el ICRO, y después el ICRES, y después ahora se fundió en una cosa distinta que llama CARIS. Bueno, historias como esas, muchísimas, por todas partes. Si a algunos de ustedes les interesa, podemos hacer otro diálogo mañana, seguir hablando de la renovación. Ese gritico que dieron ya está como medio desanimado, se van a ir a dormir.
Bueno, y como están tan gritones, démosle gracias a Dios. Bendito sea Él. Amén, gracias, Padre Diego.